Y Padre, gracias. Oh Señor, gracias, mi Dios. Porque tenemos esperanza, mi Dios. Padre mío, sabemos que acá en esta tierra no nos vamos a quedar, Señor. Sabemos, Padre mío, que un día, Señor, no muy lejano estaremos en tu presencia. Y Padre mío, estaremos contigo frente a ti, cara a cara. Y cara a cara, oh Padre mío, te observaremos y nos gozaremos y te alabaremos, Padre mío, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Te damos gracias, Padre, gracias, 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 Padre, porque hay esperanza para nuestras vidas, hay esperanza para nosotros. Te alabamos, Padre, y te glorificamos, porque mi Dios, ese día vendrá, sabemos que va a venir. No es que digamos que vamos a estar acá mucho tiempo, no, Señor. Vamos acá de pasada y vamos a llegar a tu presencia y te glorificaremos, Padre. Gracias. Ahora, Señora, en tu palabra, Señor, háblanos y síguenos dando esa esperanza viva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Vamos a ir al libro ¿De qué libro vamos a ir, hermanos? No. Está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí? No se me les olvide nuestro Ezequiel capítulo, ¿qué, hermana? Ezequiel capítulo 37, exactamente. Ezequiel capítulo 37 es donde vamos a ir este día para continuar nuestras pequeñas reseñas proféticas que nos hablan acerca de los últimos días. ¿Estamos ahí? Ezequiel 37. Si llegaron, espérenme, que todavía no llego yo. Que ya estoy llegando, ya llegué. Ya estoy ahí. Ok. Ezequiel, ¿qué? Capítulo 37 de los versículos 15 y vamos a ir hasta el versículo 22. Cuando hayan llegado ahí, me dan un fuerte amén. Amén. En los versículos del 1 al 14, hermanos, pudimos ver cómo un pueblo muerto volvió a la vida. ¿No es verdad? Nos habla acerca de qué? Acerca de los huesos secos. ¿Recuerdan? Acerca de los huesos secos. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel? ¿Qué le dice? Profetiza. Profetiza. Profetiza, ¿por qué? Dice, porque yo voy a hacer volver a vivir esos huesos secos. Semana pasada hablamos acerca de que la nación de Israel volvió a nacer ¿en qué año, hermanos? ¿Recuerdan? 48. En 1948. El 14 de mayo de 1948 volvió a nacer ¿quién? La nación de Israel. Fue nuevamente reconocida mundialmente como nación. O sea que volvió nuevamente, como decimos, a la vida, ¿no? Durante el proceso de su nacimiento, del proceso de su nuevo establecimiento o establecidos como naciones, como nación, ellos tuvieron muchas pruebas. Muchas pruebas, sufrieron mucho, fueron atacados por diferentes enemigos de ellos, pero hemos podido observar la mano de Dios en cada una de sus batallas, y en cada una de esas batallas ellos salieron victoriosos. ¿Por qué salieron victoriosos? Porque Dios estaba con ellos. Esa es una de las promesas del Señor, que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿No es verdad? Entonces por ello vemos que lo que el Señor nos habla, que el Señor nos dice a nosotros en el libro de Ezequiel capítulo 37 de los versículos 1 al 14, podemos ver claramente cómo ya Dios está obrando en la nación de Israel y cómo Dios está preparando la nación de Israel para los últimos días. Para los últimos días. Ahora acá en los siguientes versículos vamos a mirar algo interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque la nación de Israel durante el reinado de Saúl, durante el reinado de David y durante el reinado de Salomón se componía por una sola nación, ¿no es verdad? Una sola nación, el reino de Israel. Pero después de que Salomón muere a causa de los pecados de su padre, ¿qué es lo que hace Dios? Divide la nación. Divide la nación.
Establece lo que es el reino del sur y el reino del norte. El reino de Israel y el reino de Judá. ¿No es verdad? Entonces en realidad tenemos dos naciones dentro de una nación. Es lo que tenemos. Pero vemos que a razón del pecado de ambos, ¿no? A razón del pecado de quién? A razón del pecado de Israel y a razón del pecado de Judá, ambas naciones fueron sacadas de la tierra prometida. Y al ser sacadas de la tierra prometida, ¿qué es lo que pasa? Ellos son exiliados, son llevados prisioneros a Babilonia. Y estuvieron en Babilonia por un lapso de 70 años, hasta que se cumplió el tiempo. Una vez cumplido el tiempo, entonces Dios les dice a ellos, ¿es tiempo de qué? Es tiempo de regresar a Israel. Regresaron ellos a Israel y después de regresar a Israel estuvieron ahí por muchos años más, hasta el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo nuevamente la nación de Israel fue disuelta. ¿De qué manera fue disuelta? Fue disuelta de la forma en que los israelitas todos fueron sacados de su tierra y fueron esparcidos por el mundo entero. Fueron esparcidos por todo el mundo. Conociendo la historia y sabiendo lo que nos dice la Escritura acerca de ellos, estos versículos traen luz a nosotros, porque nos habla de lo que Dios hizo y de lo que Dios aún está haciendo y va a continuar haciendo hasta el día en el cual el Señor finalmente vuelva a reinar desde la ciudad de Jerusalén. Versículo 15. Dice la Escritura, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Y en el versículo 17 dice, júntalos, luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? ¿Con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿Escuchas? Dice, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Nunca más. ¿Qué entendemos acá? Podemos ver lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios? Está haciendo lo que Dios hizo en el año 1948. En el año 1948 Dios no llamó al reino del sur ni llamó al reino del norte a nuevamente ocupar la tierra. Dios llamó a los israelitas, a un solo pueblo, a una sola nación. El día de hoy, tú vas a Israel y todos son israelitas. Tú vas a Israel y hablas con ellos y todos hablan el mismo lenguaje y tienen el mismo Dios. No hay tal cosa como samaritanos, no hay tal cosa como de los de la tribu de Judá, o los de la tribu de Dan, o los de la tribu de Efraín, o de los de la tribu de Manasés. Es una sola nación. Las palabras escritas en el libro de Ezequiel las podemos nosotros mirar ahora en estos tiempos ya cumplidas, pero aún las palabras en el libro de Ezequiel se siguen cumpliendo al pie de la letra, tal y como está escrito en las Sagradas Escrituras. Se ha hecho un censo y se cree que hay en el mundo entero, alrededor del mundo, un averaje de 16 millones de judíos. 16 millones de judíos.
En este momento, la ciudad de Israel, en la nación de Israel, hay aproximadamente 9.73 millones de habitantes. De marzo, el último censo que se hizo fue en el año 23, en el mes de marzo. Desde el mes de marzo hasta ese tiempo están emigrando por grandes masas a Israel. Están emigrando desde Alemania, desde Rusia, de los Estados Unidos, de todas partes del mundo están emigrando a Israel. Están volviendo a su tierra, están volviendo a su nación. Podemos ver la mano de Dios, que todo lo que Él nos dice acá en el libro de Ezequiel se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Pero nosotros no lo estamos viendo. ¿Por qué no lo estamos viendo? Porque no estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Por ello les dije a ustedes, Israel es el reloj profético de Dios. En Israel, hermanos, la manecilla va dando vuelta y va cumpliéndose el tiempo, y a medida que se va cumpliendo el tiempo, todas las profecías y todo lo dicho por Dios en las Sagradas Escrituras se va cumpliendo exactamente como Dios lo estableció, como Dios lo propuso que iba a suceder. Por ello es que dice el Señor así, en estos versículos que acabamos de leer. Dice, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, dice, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a los cuales fueron, dice, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Los traeré a su tierra. O sea que ahora, hasta este momento, todavía se espera que emigren a Israel un averaje de 5 millones de judíos. 5 millones de judíos para que se cumpla lo escrito en la palabra de Dios. Ahora, entiende algo y es muy importante para nosotros. Tú y yo, creo que si emigramos a los Estados Unidos, nos vamos a morir en los Estados Unidos. Porque ha venido a ser nuestra nación. Ha venido a ser la tierra donde venimos a morar. Pero los judíos no. Los judíos todas las mañanas cuando ellos se levantan y miran hacia dónde, miran hacia el oriente. Porque en el oriente está ¿qué? Está la ciudad de Jerusalén. Y hacia el oriente ellos se orientan y ahí de esa manera oran. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, cada vez que se levantan, su anhelo es volver ¿a dónde? Volver a Israel, volver a Jerusalén. Ellos desean con todo su corazón volver a pisar la tierra santa, volver a pisar Israel. Y a medida que el tiempo está pasando y como vemos que el mundo se está tornando en contra de la nación de Israel, los israelitas, el único lugar seguro para ellos en estos momentos es Israel. Es Israel. La nación la cual nosotros nunca creímos que íbamos a llegar a perseguir a los judíos se está tornando en los número 1 perseguidores de los judíos, que es acá la nación de los Estados Unidos. Es triste, mirarlo es triste, even pensarlo y es triste, e incluso saberlo y leerlo y mirar las cosas que se les están haciendo a ellos. Pero todas estas cosas, hermanos, no nos deben de sorprender a nosotros. ¿Por qué? Porque en el medio de la tribulación, en el medio del problema, es cuando clamamos a Dios, es cuando buscamos a Dios de todo corazón. Y cuando buscamos a Dios de todo corazón, es cuando venimos a donde venimos a Él. Y en Él nos refugiamos y en Él encontramos descanso. Y así mismo los israelitas. Los israelitas en este momento, sí, es verdad, están ellos esparcidos por el mundo entero. El mundo entero. Todas partes hay. Dirás tú, bueno, no en China. Oh, sí, en China también. Hay muchos chinos judíos. Muchos. Las veces que el Señor me ha dado el privilegio de estar en China, en Israel. En Israel. He mirado los autobuses de los chinitos que vienen a Israel. Y es una cosa increíble. Estas personas cuando se bajan del autobús y van, por ejemplo, a los lugares bíblicos, llegan ahí ellos con una reverencia increíble. Y mientras están ellos delante de aquel lugar y están recibiendo la enseñanza, la palabra de Dios, están ellos
como esponjas, recibiendo y absorbiendo cada palabra que se les está enseñando respecto al lugar bíblico donde están siendo enseñados. Es increíble ver la devoción que ellos tienen. ¿Por quién? La devoción que ellos tienen por el Señor. Por el Señor. Por ello te digo que cuando un judío se levanta por la mañana, su primera oración es: un día no muy lejano voy a volver ¿a dónde? Voy a volver a Israel. Voy a volver a Jerusalén. Ese es su deseo. Por ello podemos entender que la profecía de Ezequiel, aquí en el capítulo 37, podemos ver que ya no son dos naciones, son una sola. Podemos ver que ellos están regresando ¿a dónde? Están regresando nuevamente a Israel. Podemos ver, hermanos, que la nación completa se está alineando hacia un solo rey. ¿Y quién es ese rey? Jesús. Jesús. Así es de que los dejo con ello. La siguiente semana, Dios mediante, terminamos el capítulo 37 y entonces entramos en el 38. En el 38 es donde viene la invasión de Israel, donde Dios interviene de una manera milagrosa y acaba con todos los enemigos de Israel. Y ahí es donde vamos a mirar la pelea del gran Armagedón. Amén. Gloria a Dios. Pues ahora sí, ¿vamos a dónde? Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8 es donde vamos a ir enseguida. Primera de Reyes, capítulo 8, el tema del mensaje: la reubicación del arca del pacto. La reubicación del arca del pacto. Hermanos, este capítulo tiene 66 versículos. Y no creas que no pensé darlos todos. Pero después de que estudié los primeros 13 versículos y todo lo que el Señor me iba dando, dije yo, nos vamos a pasar toda la noche y no la vamos a acabar. Así es de que decidí cortarlo en dos partes. Esta noche vamos a estudiar de los versículos 1 al 13. Dios mediante, el siguiente estudio va a ser de los versículos 14 al 66. Para entrar en contexto, hermanos, en el capítulo 7 miramos cómo Hiram terminó los últimos detalles del templo. ¿Cómo se les hicieron las imágenes que les traje? ¿Les ilustra, les ayuda a entender mejor? Por ello, hoy les traigo más. Así es de que vamos a seguir con esas ilustraciones, porque cada vez que miramos una porción de la Escritura, se las quiero ilustrar para que no sea solamente lectura, sino que puedan ver con las ilustraciones o con las imágenes qué es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo en aquellos entonces. Pero en el capítulo 7, en el versículo 51, la Escritura nos dice así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro, utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Por ello, ahora en el capítulo 8 vamos a ver la transportación del arca de la ciudad de David al templo en Jerusalén. Y también vamos a mirar la oración de ¿quién? La oración de Salomón. Cuando hablamos de mover el arca de la ciudad de David a la ciudad de Jerusalén, en nuestra mente automáticamente pensamos dos lugares muy distantes, ¿no es verdad? Pensamos que es un lugar muy distante. Y cuando pensamos de un lugar muy distante, decimos, bueno, tienen que ir y tienen que caminar un día de camino para poder llegar a dónde, para poder llegar a donde está, de la ciudad de David a la ciudad de Jerusalén. Pero en realidad era una ciudad al lado de la otra. Si me ponen la primera imagen, quiero mostrarles lo que es la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es donde se encontraba el templo, que es la ciudad de Jerusalén. Ustedes pueden ver los muros alrededor de la ciudad. La parte de abajo donde miramos acá la casa del palacio de Salomón, en esa parte de abajo es donde está la ciudad de David. Dame la siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen, como les voy a mostrar ahora, ustedes pueden ver, esto es lo que era Jerusalén y la ciudad de Sión. La ciudad de Sión está en la parte de abajo donde dice Palacio de David. ¿Lo pueden ver?
donde dice Palacio de David. Bueno, pues en esa parte es donde estaba el arca del pacto. O sea, estaban pegados uno con otro, si se dan cuenta. La ciudad de David está en la parte de abajo, la ciudad de Jerusalén, o sea, donde estaba el templo, está en la parte de arriba. O sea, están pegados una ciudad con la otra. En la parte de acá, donde viene con un pequeño río, ese es el Valle del Cedrón, que se menciona mucho en el Nuevo Testamento. Se menciona mucho en el Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque en el Valle del Cedrón, cada vez que había un sacrificio arriba en el templo, toda la sangre de los sacrificios corría por el Valle del Cedrón. O sea, ese rillito que ustedes miran ahí azul, cuando se hacían sacrificios, ese rillito se tornaba en rojo. ¿Por qué? Porque era la sangre de los sacrificios de los animales que eran sacrificados arriba en el templo. Era mucha la sangre que ellos esparcían en esos sacrificios. ¿Entendemos? Bueno, con ello vamos al versículo 1 del capítulo 8. Dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. En el día de la fiesta solemne. Hermanos, ¿dónde más miramos un evento similar? Si recuerdan, la arca del pacto fue traída a la ciudad de Jerusalén, ¿por quién, hermanos? Por David. Lo miramos en el libro de lo miramos en el libro de Segunda de Reyes, y Segunda de Samuel y después Primera de Samuel y después Segunda de Samuel, ¿no? Miramos en Segunda de Samuel capítulo 6 es donde miramos a David mover el arca de donde se encontraba y traerla a la ciudad de Jerusalén, que cometió un grave error. No hizo lo que estaba establecido en las Sagradas Escrituras, sino que lo que hizo fue un carro nuevo y un par de bueyes que jalaran el carro, y ahí pusieron el arca. Y en la transportación del arca, la carreta se caía y uno de los sacerdotes extendió la mano para detener el arca, y cuando tocó el arca, ahí automáticamente delante de todo el pueblo murió. Lo hizo David, sentía en su corazón hacer lo correcto, pero al hacer eso se equivocó en la manera en la cual lo hizo. Muchas veces en nuestro corazón sentimos hacer lo correcto, pero si no lo hacemos de una manera bíblica, hermanos, nos va a ir mal. Nos va a ir mal porque no le va a agradar a Dios. Por ello es que tenemos que hacer siempre todas las cosas conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestras emociones, a nuestros sentimientos o a nuestros deseos. Tiene que ser siempre conforme a la palabra de Dios. En Primera de Crónicas capítulo 13 versículo 5 nos dice la escritura: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. O sea, David fue a una ciudad muy lejana, lejos de donde estaba la ciudad de Jerusalén. Ellos sí tuvieron que viajar una larga distancia para poder transportar el arca de un lugar a otro lugar. Y por ello es que entendemos que, hermanos, entendemos simple y sencillamente que cuando David transportó el arca a la ciudad de Jerusalén, la quería tener cerca de donde él estaba. Y donde él estaba, ponme la siguiente imagen, donde él estaba, no, esa no, la imagen de Jerusalén, la imagen de Jerusalén. Donde él estaba el arca. En esa parte, en esa área donde tiene el patio, era ahí donde estaba el arca del pacto de Israel. Él le hizo una tienda, le hizo un tabernáculo y la puso enfrente del palacio de David. Ahí era donde moraba el arca.
donde el arca estaba establecida. De esa parte, de ahí, era donde vinieron Salomón y todos los ancianos del pueblo para transportar el arca de ahí y llevarla y meterla en el templo. Pero miramos lo mismo. Miramos al Padre, miramos a David, ¿qué? Miramos a David convocar al pueblo para transportar el arca de un lugar a otro. Miramos a Salomón convocar al pueblo para transportar el arca de un lugar a otro. Y siempre tenemos que hacer las cosas, como dijimos hace un momento, conforme a lo establecido por Dios, no conforme a lo que nosotros creemos o como creemos que debe de ser o se pudiera hacer mejor. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa manera, entonces vamos nosotros a fallar y vamos a recibir un castigo de parte de Dios por no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Así es de que se reunieron todo el pueblo. ¿En qué mes? En el mes de Etanim. La tabla de los meses, por favor. Entonces, si se reunieron en el mes de Etanim, quiere decir que se reunieron ¿en qué mes? En el mes de octubre. Se reunieron en el mes de octubre. Ahora, en el mes de octubre, hermanos, se celebraban dos fiestas. Se celebraban dos fiestas que eran para ellos de suma importancia. Dios estableció en el libro de Levítico, capítulo 23, que todo israelita, todo hombre, tenía que venir a la ciudad de Jerusalén a celebrar tres fiestas. ¿Recuerdan cuáles son las fiestas? ¿Cuáles son las fiestas? ¿Cuál es la primera? ¿La fiesta de qué? La fiesta del Passover, o sea, la Pascua, ¿no? La fiesta de la Pascua. ¿Cuál es la siguiente fiesta? ¿La fiesta de qué? No, de Pentecostés, es la siguiente fiesta. La tercera es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿en qué mes se celebraba la fiesta de la Pascua? ¿Recuerdan? Nuestro mes de Israel. ¿Cuál era? El primer mes. ¿Cuál era el nombre del primer mes? El mes de Nisan. En el mes de Nisan, no era Toyota, era Nisan, ¿ok? En el mes de Nisan se celebraba ¿qué? Se celebraba la Pascua. Y ¿cuál era el mes de la fiesta de Pentecostés? ¿Cuál era? ¿Recuerdan? La escritura dice, el Señor le dice a Israel, después de que termines de celebrar la Pascua, cuenta cuántos días. 50 días. Cuenta 50 días. O sea, a los 50 días vas a celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces, si cuentas 50 días, primera fiesta es en abril. ¿Cuándo es la siguiente fiesta? En junio. En junio, exactamente, en el mes Sivan. En el mes de Sivan es cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés, o sea, la fiesta de los primeros frutos. ¿Recuerdan? La fiesta de los primeros frutos. Entonces, ahora el Señor les dice, ellos tienen que comparecer ante Israel 3 veces al año. Ya vinieron en la Pascua, ya vinieron en el mes de junio, que es el mes de la fiesta de Pentecostés, de los primeros frutos. Ahora se les exige a ellos venir una tercera vez. ¿Y qué tercera vez es esa? La fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es la siguiente fiesta que celebraban en Israel. En el versículo 3, regresando a Primera de Reyes, capítulo 8. Regresando a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 3, dice, y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes y tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Ahora sí, dame la imagen de ella. Ok. Aquí pueden ver que ya recogieron el arca, recogieron el tabernáculo, recogieron todos los utensilios. ¿Y quién va delante de ellos? Las trompetas. ¿Qué fiesta estamos celebrando? ¿La fiesta de qué? La fiesta de los tabernáculos. ¿Y la fiesta de qué? De la fiesta de las trompetas. Entonces, ahora están usando la fiesta como una ocasión para qué, hermanos, como una ocasión para mover la arca del pacto al templo sagrado.
Ahora, dice la escritura acá que Salomón convocó a todos los ancianos de Israel. ¿Por qué le fue fácil a Salomón convocar a todos los ancianos de Israel? ¿Por qué? Piensen. ¿Por qué? Porque ya estaban todos en Israel. Ya estaban todos en Jerusalén. ¿Por qué estaban en Jerusalén? Porque vinieron a celebrar la fiesta. O sea, la nación de Israel, se especula o se dice que aproximadamente en cada una de estas fiestas comparecían a Jerusalén un aproximado de 2 millones de personas. 2 millones de personas comparecían a celebrar cada una de las fiestas. Era obligatorio para ellos. O sea, en el mes de abril venía un aproximado de 2 millones de judíos a Jerusalén a celebrar la Pascua. En el mes de Pentecostés, o sea, los primeros frutos, se estima que venían aproximadamente 2 millones de judíos a celebrar la fiesta. Ahora, en el mes de las trompetas, en la fiesta de las trompetas y en la fiesta de los tabernáculos, se aproxima que venía un averaje de 2 millones de personas. O sea, en Israel estaban los príncipes de todas las tribus. En Israel estaban todos los hombres que habían venido ¿a qué? Que habían venido a celebrar la Pascua. Por ello es que Salomón convoca al pueblo, o sea, los reúne a todos y les dice a ellos: esto es lo que vamos a hacer. Vamos a mover el arca de la ciudad de David, o sea, de Sión, y la vamos a transportar a su nuevo destino, o sea, al tabernáculo. No al tabernáculo, sino al templo, al lugar santísimo, a la casa que yo he construido para su nombre. Pero algo interesante que podemos ver acá es lo siguiente. Cuando David transportó el arca de la ciudad de Kiriat Jearim, intentó hacer la transportación conforme a sus ideas, conforme a lo que él creía que era mejor. Para no cansar a los sacerdotes, les construyó un carro nuevo y puso el arca en el carro nuevo y fracasaron. ¿Recuerdan? Ya lo hablamos, ya lo dijimos. Pero ahora acá miramos a Salomón hacer todo conforme a ¿qué? Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. ¿Por qué es que Salomón tiene éxito en la transportación del arca de la ciudad de Sión al nuevo templo y no hay ningún percance ni nada que se registre en las Escrituras que algo salió mal? Porque todo se hizo conforme a lo establecido en las Sagradas Escrituras, específicamente en el libro de Levíticos capítulo 23. Está todo establecido para el pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel debía de mover el arca de un lugar a otro. Ahora, hermanos, es muy sabio para nosotros hacer todo conforme a la palabra de Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque si no lo haces conforme a la palabra de Dios, tu decisión, tu forma de actuar, lo que tú hagas, lo que tú digas, va a afectar a alguien más. Todo lo que tenemos, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, tenemos que siempre buscar a Dios. En todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. No podemos nosotros tomar un paso si no consultamos a Dios. Porque muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas conforme a lo que creemos que está mejor. Y en el proceso de hacerlo, vamos a hacer que alguien tropiece o alguien caiga. Y eso fue lo que le pasó a David. Ahora, Jesús trató con este problema también en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 6. Jesús trató con este problema y dice él en el versículo 6: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay, dice, del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar
con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. David, por su acción, uno de los sacerdotes perdió la vida. Y Salomón actuó sabiamente y dijo: hey, ¿sabes qué? Yo voy a mover el arca conforme a lo establecido por el Señor en las sagradas escrituras. Y mandó convocar ¿a quién? A todos los levitas y a todos los sacerdotes. A todos los levitas y sacerdotes. Podemos ver claramente que él está actuando conforme a lo establecido por el Señor. En el versículo 5 nos dice: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. En este versículo hace referencia a los versículos 62 y 63 de este mismo capítulo. Si vamos a esos versículos 62 y 63 del capítulo 8, vamos a mirar acá que dice la escritura: entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Y quiero que vean la imagen que les traje. Eso era más o menos lo que se estaba haciendo en ese día, mientras ellos iban moviendo el arca de un lugar a otro. Llegaban a una cierta distancia, un cierto lugar, y al llegar a ese lugar, ¿qué es lo que hacían ellos? Sacrificaban ovejas, sacaban la sangre, y entonces la carne después la quemaban en sacrificio al Señor. Por ello nos dice acá que ofreció Salomón sacrificios de ¿qué, hermanos? Sacrificios de paz. Ofreció Salomón sacrificios de paz. Jesús nos dice a nosotros en Juan 14, 23. Respondiendo Jesús les dijo, Juan 14, 23, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice Jesús en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Cuando Jesús está hablando a sus discípulos, trae a ellos el significado de la paz. Salomón, con todo su deseo, ofreció 120,000 ovejas y ofreció 50,000 bueyes en sacrificios de paz a Jehová. Salomón quería apaciguar a Dios con sacrificios. Y dirás tú, bueno, cuando tú haces enojar a alguien, o cuando quieres hacer algo con alguien que estás enemistado, pues tienes que ver la manera de hacer las paces con esa persona. Y ellos sabían, Salomón sabía, que Dios es un Dios santo.
Dios es un Dios que no puede ver pecado, y como Dios es un Dios santo que no puede ver pecado, sabía que las acciones del pueblo, sabía que lo que el pueblo en el año pasado había hecho, había ofendido a Dios. Y para él era muy importante establecer la paz con Dios. Establecer la paz con Dios. Y él lo que él hizo es lo que en aquel entonces se acostumbraba: ofrecer un sacrificio a Dios. Traer a Dios y decir: Señor, aquí te ofrezco mi sacrificio, un sacrificio de paz, para que veas que vengo a ti, me humillo delante de ti, y al humillarme delante de ti te ofrezco esta oveja, este cordero blanco, puro y sin mancha, como una ofrenda de paz. Y es lo que yo quiero hacer, de la manera en la cual te quiero apaciguar, de la manera en la cual quiero ganar tu favor. Quiero ganar el favor tuyo. Y Jesús nos dice a nosotros: la paz os dejo. La paz os dejo. Cuando nos habla a nosotros de paz, es una forma de nosotros decir: no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importan los problemas, no importan las circunstancias, no importa lo que venga a nosotros no nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque estamos confiados y estamos esperando ¿en quién? Estamos esperando en el Señor. Y en Él, y a través de Él, nosotros vamos a encontrar la paz. La paz. Por ello dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz. ¿Qué paz está hablando? La paz que él sentía. La paz de la cual él gozaba. Lo que no importase lo que pasase, él sabía que su confianza no estaba en las personas. No estaba en los líderes religiosos. No estaba en el pueblo de Israel. No estaba en ninguna cosa de este mundo. Su paz estaba en el Señor, estaba en Dios. Y por eso les dice a ellos: la relación que yo tengo con mi Padre, la relación de la cual yo gozo con mi Padre, os la dejo a vosotros, para que ustedes también puedan experimentar esa misma paz. Y es lo que yo quiero que ustedes conozcan, porque yo no la doy como la da el mundo. La paz del mundo es que, hermanos, es condicional. Si vienes tú y nos enemistamos y hago algo para volverme a ganar tu amistad, no importa, no falta qué cosa o de qué manera te hable, de qué manera me hables, y vamos a volver a perder la paz. Vamos a volvernos a enemistar, vamos a volver a pelear, y vamos a volver nuevamente a romper la relación. ¿Por qué? Porque mi paz es condicional. Mi paz es condicional, es con condición. Mientras tú hagas lo que yo digo, estoy en paz. O mientras tú esperes que yo haga lo que tú quieres, estamos en paz. Pero el momento que yo haga cosa diferente, o tú hagas cosa diferente, entonces la paz se rompe. Y Jesús dice: no importa cómo tú vivas, no importa cómo tú seas, no importa a donde tú vayas, siempre y cuando te arrepientas y vengas a mí, yo te voy a perdonar, te voy a amar. No me voy a enemistar contigo. Voy a tener esa relación personal contigo. Por ello dice él claramente, dice en el versículo 23, dice: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos morada con él. Eso es lo interesante del caso, hermano. Muchas veces nosotros creemos que con un regalo, un presente o algo vamos a ganarnos el favor de las personas, hasta que nosotros le digamos o nos digan algo que no nos gusta, y ya se fue todo a la borda, ¿no? Pero Jesús dice: no, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es muy diferente la paz del Señor. La paz que estaba buscando Salomón era temporaria. ¿Por qué era temporaria? Porque al siguiente año tenían que regresar nuevamente ¿a qué? Tenían que regresar nuevamente a ofrecer otro sacrificio de paz. Y Jesús les dice a ellos: si tú vienes a mí y guardas mi palabra, mi Padre te amará. ¿Por qué? Porque mi Padre me ama a mí. Y es ahí la diferencia. Continuando en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 6. Nos dice en el versículo 6: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa
en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaba ver desde más afuera. Así quedaron hasta hoy. Las varas del arca no se podían quitar del arca. Las varas tenían que estar siempre puestas en el arca. Lo que nos dice acá es que las deslizaron. Las deslizaron hacia dónde? Las deslizaron hacia el frente. Hacia el frente. Para que las varas saliesen hacia el frente y estuviesen visibles del lugar santo. No de la parte de afuera del patio, sino del lugar santo. ¿Por qué razón las varas tenían que estar visibles en la parte del lugar santo? Porque vamos a aprender más adelante aquí en las Sagradas Escrituras que nos dice Salomón que Dios habita ¿en qué? En la oscuridad. Dios habita en la oscuridad. Y si Dios habita en la oscuridad, quiere decir que cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, no es que como que llegaba a la pared y prendía un switch y se encendía la luz y podía mirar el arca, podía mirar todo adentro, ¿no? No había tal cosa. El sacerdote llegaba donde estaban las varas que se sobresalían un poquito afuera y se agarraba de la vara e iba guiándose por la vara hasta llegar al lugar, llegaba al propiciatorio, donde la tapa del arca, y estando en el propiciatorio rociaba la sangre sobre el propiciatorio y de la misma manera se guiaba para poder salir del lugar santísimo. O sea, no podía él entrar así y entrar y estar alrededor del arca. ¿Por qué no podía? Porque estaba completamente oscuro en el lugar donde habitaba el arca del pacto. Por ello es que la tenían puesta ahí en ese lugar. ¿Cada cuándo entraba el sacerdote, hermanos, al lugar santísimo? Una vez al año. Una vez al año entraba al lugar santísimo. Y al entrar al lugar santísimo una vez al año, entraba con el propósito de hacer expiación por el pueblo. Hacer expiación por el pueblo. Lo que quiere decir que una vez al año él entraba con la sangre de los machos cabríos. Y con la sangre de los machos cabríos la rociaba sobre el propiciatorio para apaciguar la ira de Dios sobre la nación de Israel. Lo tenía que hacer una vez al año. Por ello en el libro de Hebreos nos dice la Escritura que sin derramamiento de sangre, hermanos, no hay ¿qué? No hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por ello es que él tenía que entrar ahí, rociar la sangre para que la sangre de aquel macho cabrío, de aquel cordero, cubriera los pecados del pueblo por un lapso de un año. Al siguiente año tenía que regresar nuevamente a ofrecer sacrificio. Bueno, pues mira lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 1. Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tiene ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre,
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muera para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. De la herencia eterna. Podemos ver el orden del tabernáculo aquí en el libro de Hebreos. Podemos ver lo que oficiaba el sacerdote. Podemos ver en qué área y en qué lugar podía entrar y en qué área y en qué lugar no podía entrar. Claramente nos da a nosotros una imagen viva de ¿quién? Una imagen viva del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente nos da una imagen viva a nosotros de la sangre de Jesús, la cual fue ofrecida a Dios una vez y para siempre, para pagar por nuestros pecados y dar a nosotros, hermanos, el don de la vida eterna en Cristo Jesús. Por ello es que para Salomón era muy importante hacer las cosas conforme a las Sagradas Escrituras. Salomón no se podía desviar ni a diestra ni a siniestra. Salomón tenía que usar los levitas, tenía que usar los sacerdotes, tenía que hacer exactamente como fue establecido por Dios cuando el tabernáculo fue erigido en el desierto por Moisés. Tenía que hacer exactamente. ¿Por qué? Porque todo esto que ellos hacían era una imagen de lo que un día vendría a ser la sangre de Jesús, la sangre del Hijo de Dios, la cual nos redime a nosotros de toda nuestra maldad, de todas nuestras obras muertas, y nos da a nosotros la herencia de la vida eterna. Amén. Continuando en el versículo 9. En el versículo 9 dice: en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque nos dice la Escritura, dame la imagen por favor, nos dice la Escritura que dentro del arca solamente habían 2 tablas. Acabamos de leer en el libro de Hebreos, ¿no? En el libro de Hebreos nos dice que dentro del arca había una urna de oro, ¿no es verdad? Y esa urna de oro estaba llena de ¿qué, hermanos? Estaba llena del maná que el pueblo de Israel comió en el desierto. También nos habla en el libro de Hebreos que estaba la vara de Aarón que reverdeció. Ahora, ¿dónde se perdieron estos elementos? La Escritura no nos da detalles, ¿no es verdad?
Lo único que sí nos dice a nosotros la Escritura es que ahora en el arca están solamente ¿qué? Está solamente las dos piedras. Está solamente ¿qué? La ley de Moisés, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y qué interesante. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en el arca estaba la ley de Dios, y desde el arca hablaba Dios al pueblo de Israel. Cuando Dios hablaba desde ese lugar, desde el arca del pacto. Y cuando Dios hablaba, lo que hablaba al pueblo era ¿qué? ¿Qué es lo que hablaba? La ley, ¿verdad? La ley es lo que hablaba. Y cuando Dios hablaba la ley, ¿hablaba qué? Hablaba la palabra de Dios. Y lo que Dios quiere, hermanos, lo que Dios nos está ilustrando a nosotros en esta porción de la Escritura es que en el arca era donde moraban los 10 mandamientos, donde moraba la palabra de Dios, dentro del tabernáculo, lo que quiere decir que dentro de nuestro tabernáculo, en nuestro corazón, debe de haber ¿qué? La palabra de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios. Ahora, qué interesante, ¿no? Dirías tú, si se hubiese mencionado que estaba la vara de Aarón que reverdeció y en la urna de oro llena de maná. Ahora son 2 objetos más que literalmente estaban ahí nada más como muestra. ¿Muestra de qué? Muestra de la gracia de Dios, muestra del favor de Dios para el pueblo de Israel, que lo mantuvo y lo sostuvo durante el tiempo, durante los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Pero igual también vemos que Dios dio ¿a quién? Dios dio a los levitas. ¿Qué? Dios dio a los levitas, hermanos, el sacerdocio. Y la prueba de que Dios les dio el sacerdocio era la ¿qué? Era la vara de Aarón que reverdeció. Pero nosotros no necesitamos la urna de oro, porque Dios es nuestro sustento. Nosotros no necesitamos la vara de Aarón, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, lo único que tú y yo necesitamos es la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios. Por ello es que podemos ver la sabiduría de Dios en esta porción de la Escritura. ¿De qué manera? Viendo que acá en esta porción de la Escritura solamente nos ilustra a nosotros que lo único que el hombre necesita en su corazón es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, en el Salmo 119, versículo 9, el salmista escribe esas palabras y me encantan a mí. ¿Por qué? Porque dice de esta forma: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. ¿Con qué limpiará el joven su camino, hermanos? Con guardar la palabra de Dios. Con guardar la palabra de Dios. Por ello, debemos de entender algo. Dios no quiere, hermanos, adornos, ni quiere que nosotros pongamos nuestra esperanza en nadie más que en Él y en su palabra. Es lo único que Dios busca y quiere de nosotros. Él no desea que digas tú: hey, ¿sabes qué? Estoy en la iglesia correcta, porque aquí en esta iglesia es donde está la vara de Aarón. Aquí es donde está la prueba de que estamos en el lugar correcto, ¿no? Porque somos parte del sacerdocio arónico, ¿no? No, Dios removió estos elementos del arca del pacto con el propósito de mostrarnos a nosotros que lo único que tú y yo necesitamos es su palabra. Lo único que tú y yo necesitamos en nuestras vidas es su ley, sus mandamientos, y no ninguna otra cosa que no sea eso. Por ello es que para nosotros poder caminar en santidad,
para nosotros poder vivir conforme a la voluntad de Dios, para poder nosotros hacer lo que a Dios agrada, hermanos, tenemos que estar bien firmes, bien cementados y bien estudiados en lo que es la palabra de Dios. De otra manera, no nos podemos alinear con la voluntad de Dios, porque vamos a desviarnos continuamente. Ahora en el versículo 10, regresando a Primera de Reyes 8, dice: cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará ¿en dónde, hermanos? En la oscuridad. Y yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Para siempre. ¿Te has preguntado por qué Dios nunca se dio a conocer o nunca se ha dado a conocer? ¿Te has preguntado por qué Dios nunca se ha dado a conocer a nosotros de una manera visible? Número uno, sabemos lo que nos dice la Escritura, porque Dios es espíritu, ¿no? Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Pero igual, como Dios es espíritu, Dios se manifestó a través de Jesús, ¿no es verdad? Jesús mismo dijo: el que me conoce a mí, conoce al Padre. O sea, Él se manifestó a través de Jesús. Pero ¿por qué Dios en sí nunca se ha dado a conocer a la humanidad? ¿Por qué, hermanos? Porque todos nosotros, de una manera u otra, si tuviésemos una imagen de Dios, ya nos hubiésemos formado una imagen de lo que miramos, la tuviéramos delante de nosotros y estuviésemos postrados delante de esa imagen, adorando a esa imagen y no al Dios verdadero. Son de las razones por las cuales Dios no se ha revelado, ni se va a revelar delante de ningún hombre, porque Dios no quiere que el hombre se haga una imagen de Él y sea una imagen equivocada, y entonces tienda por adorar ¿a qué? Por adorar la imagen. Ahora la Escritura nos dice que la nube llenó la casa de Jehová. La nube llenó la casa de Jehová. Aquí tienes el templo, aquí tienes al pueblo en la parte de afuera, allá tienes tú arriba la nube, como está llenando la casa de Jehová. Hermanos, esa era la nube de gloria, vista a menudo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y algunas veces llamada la Shekinah Glory, el brillo, el resplandor de Dios. Esta nube, la cual tú miras sobre el templo, es la nube que acompañó a Israel en Éxodos capítulo 13, de los versículos 21 al 22. La palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando el pueblo viajaba por el desierto, de día tenía una nube sobre de ellos que les cubría del sol. De noche tenía una lumbrera que iba delante de ellos que les iba alumbrando su camino. Es la gloria de Dios. La gloria de Dios invadió el templo. La gloria de Dios bajó a ese lugar. La gloria de Dios se hizo presente en ese lugar. Pero Dios, que habita en la oscuridad, estaba dentro de esa nube. Y estando Dios dentro de esa nube, y al estar dentro de esa nube, hermanos, ¿qué es lo que podemos entender? Podemos entender que Dios estaba ahí, pero no le podían ver. No le podían ver. Ahora, esta es la nube de gloria desde la cual Dios habló con Israel en el libro de Éxodo capítulo 16 versículo 10. Esta es la nube en la cual Dios se encontró con Moisés y otros en Éxodo capítulo 19 versículo 9, capítulo 24 del 15 al 18. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 25, Números 12, 5 y Números 16, 42. También esta es la nube que estuvo en la puerta del tabernáculo en Éxodos, capítulo 33, de los versículos 9 al 10. Esta es la nube en la cual Dios se apareció al sumo sacerdote en el lugar santo detrás del velo en Levíticos capítulo 16 versículo 2.
También esta es la nube de la visión de Ezequiel que llenó el templo de Dios con el resplandor de su gloria en Ezequiel capítulo 10 versículo 4. Y esta es la nube de gloria que cubrió a María cuando concibió a Jesús con el poder del Espíritu Santo en Lucas capítulo 1 versículo 35. Y esa es la nube presente en la transfiguración de Jesús en Lucas capítulo 9 de los versículos 34 al 35. Y de igual, esta es la nube de gloria que recibió a Jesús en los cielos durante su ascensión en Hechos capítulo 1 versículo 9. Y esta es la nube que mostrará la gloria de Cristo Jesús cuando regrese en triunfo a esta tierra en Lucas capítulo 21 versículo 27 y Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Así es de que puedes ver la gloria de Dios, la nube, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La Escritura nos dice en el libro de Tesalonicenses que va a venir ¿qué? Cuando Jesús regrese, ¿dónde vamos a encontrarnos con Jesús? En las nubes. La nube nos habla de ¿qué? De la gloria de Dios. La nube nos habla de la gloria de Dios. Quiere decir que cuando los muertos en Cristo resuciten primero, van a subir ¿a dónde? A la gloria de Dios. Después nosotros los que habremos quedado, vamos a reunirnos ¿dónde? En las nubes, en la gloria de Dios. Y de ahí vamos a ir a estar en el cielo con Jesús por la eternidad. Amén y amén. Gloria a Dios. La siguiente semana le seguimos, o la que sigue, le seguimos con la continuación de este capítulo. Y van a ver qué interesante se pone esto. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos, mi Dios, este tiempo en tu presencia, en tu palabra, que nos habla, oh Señor, oh Señor, el proceso de mover el arca del pacto de la ciudad de Sion al templo donde, oh mi Dios, al meterla a los sacerdotes, tu gloria descendió sobre el mismo templo. Y era tanta tu gloria, oh mi Dios, que los sacerdotes no pudieron ministrar ese día, porque tú estabas en el medio de ellos. Tú te manifestaste en ellos y a través de esa nube, desde donde tú, oh mi Dios, oh Padre Santo, oíste las palabras de tu siervo Salomón, cuando él, mi Dios, dedicó a ti, Señor, este gran edificio que construyó para glorificar tu nombre. Ahora, Señor, nosotros como el templo del Espíritu Santo, Padre mío, nos has llamado, Señor, a guardar en nuestro corazón tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Oh Padre mío, que penetra hasta partir el alma, Señor, y discernir aún los pensamientos más ocultos, y traer, oh mi Dios, a memoria, oh Señor, todas las cosas que hemos hecho que no son de tu agrado, Señor, para que de ello nos arrepintamos, Padre, y encontremos en ti, oh Padre mío, el descanso que nuestra alma necesita. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y bendice esta noche, bendice a mis hermanos, y gracias, Padre, porque aún a pesar de lo caliente, oh mi Dios, que es acá, mi Dios, ninguno de ellos, Padre mío, ha pestañado, ha estado contento y atento a ti y a tu palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.